Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Les decía al inicio de nuestra celebración que iniciamos en la iglesia en Pentecostés, y cada año, pues dentro de la liturgia ese repetir en el crecer, ¿verdad? Es volver nuevamente a un punto de partida, pero desde de una perspectiva pues más elevada. Es iniciar la etapa de la iglesia, la etapa en la que ahora nos toca a nosotros continuar el trabajo que hizo Jesús. Durante estas semanas del tiempo de la Pascua, estuvimos teniendo estos encuentros con Cristo que nos tienen que haber fortalecido, nos tienen que haber animado para poder realizar la obra que Él nos ha encomendado. Decíamos la semana pasada, no se queden ahí parados, sino que hay que trabajar. Es necesario que nosotros continuemos la obra que Jesús ha iniciado. Y esta es la etapa de la iglesia, es la etapa que nos toca ahora a nosotros. Dice hoy, hemos escuchado en este texto de San Juan: así como el Padre me envió, así también los envío yo a ustedes. De manera que Pentecostés no solamente es el inicio de la iglesia, sino es el principio del trabajo de la iglesia. Porque la iglesia, como ya lo mencionaba San Irineo en el siglo II, existe para evangelizar. Nuestra misión es llevar este mensaje a los demás. Recordarán, lo hemos visto en algunas otras ocasiones, en el capítulo 10, verso 14 de la carta a los Romanos, San Pablo dice: ¿cómo van a creer si nadie les lleva el mensaje? O sea, ¿cómo vamos a hacer que nuestra comunidad conozca a Jesús si nosotros no lo anunciamos? Desafortunadamente, el católico en general es una persona pasiva, es una persona que no está comprometida realmente con la evangelización, a veces ni siquiera con la evangelización de los hijos. Nos hemos quedado esperanzados en que la iglesia, y entiéndase por iglesia el padrecito y sus catequistas, van a hacer la obra, lo cual ha traído como resultado pues una crisis fatal en nuestro cristianismo. Para iniciar nuestra celebración quiero darles algunos datos estadísticos para que, pues así como a veces nos quedamos, bueno, ¿y qué tanto? Se me hace que es más cuento esto que otro rollo, ¿eh? Quiero darle unos datos estadísticos que estuve buscando precisamente para preparar hoy, y pues que esto nos abra un poquito la idea de que es verdad lo que les digo, de que la Iglesia Católica se ha dormido en sus laureles y no hemos realizado la obra que el Señor nos encomendó. Así como el Padre me envió, así los envío yo. En el Evangelio de Mateo termina diciendo, un texto que ya conocemos, 28 a partir del verso 19, dice: vayan y hagan discípulos. ¿Y qué hemos hecho? Les voy a decir qué hemos hecho. La estadística 1900, hace casi un siglo, o sea, 114 años. Hace 114 años, ¿cómo estaban las cosas? Hace 114 años, vean ustedes, la población mundial, ¿saben cuánto era? 1.6 mil millones. 1.600 millones de habitantes había en nuestro planeta. De estos 1.6 mil millones de personas que habitaban en el planeta,
Los cristianos, en general, todos los cristianos, tenían el 34% del pastel. El 34% de la población mundial en 1900 ya era cristiana. Esto representa 554 millones de cristianos en aquel tiempo, 1900. Entre los cristianos, ¿cómo estaba repartido el pastel? Bueno, de estos 554 millones, eran 434 millones de católicos, lo que representa el 78%. En 1900, el 34%, después de 2000 años, de los 1,000 millones, el 34% ya lo había conquistado la iglesia. 2000 años, muchísimo tiempo. Y solamente llevamos el 34%. Muy bien. Datos recientes, 2005, la estadística que encontré más completo, porque hay datos aislados del 2010, pero quise mejor tomarla del 2005 porque está más completa. ¿Cuánta gente había en el 2005? En el 2005 había 6.4 mil millones. En solamente 100 años la población creció en 5 mil millones. En 100 años. Con todo y que en medio tuvimos 2 guerras mundiales. Y como quiera aumentamos 5 mil millones en estos 100 años. Muy bien. De estos 6.4 mil millones de personas que habitaban en el 2005, ¿cómo estaba la situación? Bueno, pues recuerdan que teníamos el 34.5% en el 1900. Bueno, pues perdimos 1%. En el 2005, de los 6.4 mil millones, el 33% son cristianos. Pero ahí les va el dato más catastrófico de este. Esto representa que los cristianos en el mundo en el 2005 eran 2.13 mil millones. O sea, este 33% representa 2.13 mil millones de cristianos en el mundo. Nada más que oigan este siguiente dato. De estos 2.13 mil millones de personas cristianas en el mundo, 1.1 católicos, lo que representa el 52%. Y los hermanos protestantes en todas sus diferentes denominaciones, que para entonces ya son más de 3,400 iglesiotas de todos tamaños, tenían 1.02 mil millones, que representa el 48%. ¿Qué quiere decir? Que una buena cantidad de católicos se hicieron protestantes. Una muy buena cantidad. Ellos tenían 120 millones en el 1900 y en 2005 tienen 1.21 millones, 1.02 mil millones. Es decir, ellos aumentaron 5 veces su número. 5 veces su número. 10 veces su número. Sí, de 120 a 1.01. 10 veces crecieron. Y nosotros nos redujimos a la mitad. ¿Qué indica eso? Que el católico no está haciendo nada más que venir a misa en el mejor de los casos. ¿Cómo prevén? Estos datos están tomados para aquellos que están tomando, porque luego dice, ¿y de dónde sacó el padre estas estadísticas? Hay una agencia mundial que se llama World Christian Database. Es una organización mundial de todas las iglesias cristianas, incluyendo la católica, que proveen de información a esta organización. Está su página en internet, ahí pueden ustedes consultar esto que les estoy diciendo, para que vean la tremenda realidad en este Pentecostés del 2014. La perspectiva que se tiene para dentro de 10 años, un poquito más, bueno, para el 2025,
es para el 2025, con todos los frenos que ha puesto las diferentes, sobre todo el Banco Mundial, para prestar dinero y todo eso les ha puesto mucho la restricción de no tener hijos, ¿verdad? Con lo cual está buscando detener el crecimiento, ¿verdad? Según esto, en 10 años vamos a haber aumentado más o menos otros 2,000 millones. Según esta estadística que tienen en esta base de datos, supuestamente para el 2025 vamos a hacer 9,000 millones, es decir, 2,000 millones más de los que estamos. En la proyección que hacen estos hermanos es que los cristianos van a tener 2.7 mil millones, lo cual representa el 30% solamente. Vamos a haber aumentado de 2.3 a 2.7, mientras que el mundo creció 2,000 millones, nosotros solamente vamos a aumentar 400 millones, en el mejor de los casos. Los musulmanes van a tener el segundo lugar con el 22%, con 2,000 millones, y los hindúes 1.1 mil millones, el 12%. Si nosotros seguimos la tendencia, eso no lo muestra porque estas son proyecciones solamente sobre los cristianos y no hacen ninguna otra proyección en este sentido. Si siguiéramos con la proyección que ahorita les daba, quiere decir que para el 2025, los católicos probablemente estaríamos pensando en que nosotros tendríamos el 34% de los cristianos y el 66% de los cristianos serían protestantes, lo cual priva de la Virgen María, de la Eucaristía, de la unidad y de todo lo que el Señor le encargó a la Iglesia Católica que hiciera. Porque está bien que somos cristianos, pero no es lo mismo Juan que Chucha, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Miren, en el 1900 nos quedaban 1,000 millones por evangelizar. En el 2005 nos faltan por evangelizar 4.7 mil millones. Y para el 2025, si seguimos así, 5.2 mil millones por evangelizar. Es decir, conforme va avanzando más el mundo, más lejos nos va quedando la meta. ¿Cuándo la vamos a alcanzar? Si cuando ya la tenemos más o menos cerquita, se nos va y se nos va y se nos va y se nos va y se nos va. Y como dicen en el béisbol, y se nos fue. ¿Y qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo para cambiar esta situación que afecta gravemente? Porque como ya lo hemos venido diciendo durante toda la Pascua, la falta de la vida cristiana, la falta del Espíritu Santo en la vida del hombre, lo lleva a que no tenga control sobre sus emociones, a que no tenga control sobre sus pasiones. Y por eso tenemos un mundo destruido. Por eso tenemos tantísimos divorcios, por eso tenemos tantos problemas intrafamiliares, por eso tenemos tanta violencia, por eso tenemos tanta injusticia, porque Dios ya no está presente en la vida de la humanidad. La hemos ido marginando cada vez más. Y nosotros tenemos una gravísima responsabilidad. Imagínense qué pensarían padres de familia. Imagínense que ustedes le dijeron a su hijo, por favor ve por los refrescos, o más aún, ve y trae el oxígeno para tu abuelita, porque necesita oxígeno para vivir. Y el huerco se puso a jugar Nintendo o otras de estas cosas, ¿verdad? Y cuando tú llegas, ¿dónde está el oxígeno? Ay, se me olvidó. Ay, es que estaba aquí viendo la televisión. Pues no te dije que fueras. Imagínense cómo se va a poner el Señor cuando vea que su iglesia no ha hecho lo que debía de haber hecho. Que después de 2000 años, en vez de estar ganándole terreno al mundo, lo estamos perdiendo. Ni siquiera mantendríamos para el 2025
el 34%. Habremos perdido a nivel mundial 3%. Pero ese 3% de una cantidad muy grande, de 9,000 millones, que representan muchos miles de millones de personas que no conocen a Jesús. Y lo más grave es que los que lo van a conocer en el 2025 no va a ser gracias a nosotros, sino a los hermanos separados. Y van a ir desarrollando una iglesia mocha. Y no quiero decir con ello que no hagan una labor maravillosa en la evangelización, claro que sí, pero no hablemos de ellos, hablemos de nosotros. A nosotros es a los que se nos encomendó hace 2000 años y nosotros verdaderamente seguimos diciendo que somos la iglesia original fundada por Cristo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Lo importante no es qué hemos hecho. Aquí están los números, son datos duros, están sacados de estadísticas, no estamos aquí inventando hilos negros. Estamos diciendo cómo están las cosas hasta ahorita. Podemos, si queremos, revertir estas estadísticas. No solamente en la cantidad, qué bueno que los hermanos evangélicos puedan alcanzar esta cifra que no la saqué, no saqué cuántos serían los hermanos, no saqué cuánto sería ese 66% de 2.7, pero se los dejo de tarea. Serían más o menos como 1.3, 1.4 mil millones. 1.6 mil millones. Si ellos juntan 1.6 mil millones y pudiéramos regresar la estadística a que se fuera solamente el 22%, como era en 1900, y nosotros nos pusiéramos las pilas y en el 2025 la cantidad que nosotros tuviéramos de cristianos fuera nuevamente el 60 y tantos %, eso querría decir que nosotros habríamos, no solamente ellos aumentaron hasta 1.2, nosotros tendríamos por lo menos unos 4 millones más, lo que haría que serían en total 5,000 millones. De los 9 habríamos avanzado casi al 40%. ¿Pero eso qué implica? Que el católico deje de estar pasivo, deje de estar viendo televisión y quejándose todo el tiempo de que hace mucho calor, de que le da pena, de que cómo va a hablar, de que no sé qué tantas excusas ponemos, como lo veíamos la vez pasada, de sentirnos avergonzados de hablar de Jesucristo. Solamente si cambiamos esto, es como vamos a revertir estos números. Y entonces sí, qué bueno que los hermanos evangélicos sigan avanzando y que logren lo que dice aquí la estadística. Qué bueno. Qué malo si nosotros no quintuplicamos lo que estamos haciendo. Si no hacemos lo que ellos hacen, que del 1900 al 2005 crecieron 10 veces, imagínense si nosotros creciéramos 10 veces ahorita, pues ya acabaríamos con toda la población del mundo. Porque si tenemos 1 millón de católicos y crecemos 10 veces, pues tendríamos 10 millones y nada más va a haber 9 millones de habitantes, así que nos pasamos, ¿no? Quiere decir que estaríamos evangelizando a los venusinos y a los marcianos y a no sé quién más, ¿no? Para completar el número, porque esa era la meta, llegar a los 10 millones. Pero como se acabaron aquí, pues le seguimos en otro planeta. Quise darles ahora estas estadísticas porque de veras son estrujantes. Son estrujantes porque nos hablan de algo que no hemos hecho y que es necesario hacer para cambiar nuestra sociedad. ¿Cómo van a creer si nadie les predica? Dice Pablo. ¿Cómo? Pues no hay forma. Si tú en tu escuela no predicas, si tú en tu vecindario no predicas, si tú en tu trabajo no predicas, si tú no hablas de Jesucristo a los demás, pues ¿cómo van a creer? No van a creer. Tenemos nosotros que evangelizar. Y para ello, como lo veíamos recientemente, el Señor nos equipó. En el capítulo
13, en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, en el versículo 49, dice: no se vayan de la ciudad hasta que no sean revestidos de la fuerza de lo alto. La palabra que usa en revestidos es la misma que usa en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, cuando habla de la armadura del cristiano. Es decir, Dios, en el momento de bautizarte, en ese momento te equipó, te dio todo lo que necesitas para salir en esta misión. Yo me imagino que a los soldados, cuando los van a mandar a una misión, pues les dan todo su equipo, ¿no? Vemos ahora esta gente de fuerza civil que va armada hasta los dientes, ¿no? Y vemos a los soldados de repente que traen sus mochilas y la cantimplora y la pistola y la y la carabina y la metralleta y las balas y bueno, todo lo que necesitan porque van a una misión. El Señor nos enviaba una misión, pues nos dio también el equipo necesario para hacerlo. Hoy hemos escuchado en la segunda lectura cómo se habla de los dones y de los carismas. En el capítulo 12 de la carta a los Corintios y en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, ahí encontramos cómo la iglesia ha sido equipada con una serie de dones, con una serie de carismas, con los cuales no podemos decir: ay Señor, pues es que ¿cómo le hacía? No, ¿verdad? Es como si te mandan por los refrescos. ¿Y por qué los trajiste? Pues es que no me diste dinero. Ah, pues sí, ¿verdad? No, pero te di dinero. ¿Por qué no los trajiste? Ah, pues te equipé. Te di todos los dones y todos los carismas que como iglesia necesitabas. En el Pentecostés del inicio de la cristiandad, ahí arrancó el misterio de la iglesia. Y el misterio de la iglesia es predicar, y por eso vemos que una vez llenos del Espíritu Santo, se lanzaron los apóstoles a predicar. Lo que continúa en el texto que ya no leímos hoy, del libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar ahí la primer predicación de Pedro. Y vean el efecto de este tema. Si gustan ir, nomás, no lo traía aquí entre lo que tengo, pero me parece importante a propósito de las estadísticas, porque pues los números son números, ¿verdad? Ahí no hay rollo y ahí no hay de este tipo de cosas. Ahí los números son números. Capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Dice, verso 40, es el final del primer discurso de evangelización, ¿ok? Es la primera vez que la iglesia habla de Jesucristo e invita a la conversión. Ya nos dijo que estaban ahí gente de partos, elamitas y todo este cuento, ¿ah? Muy bien. Verso 40. Con estas y otras palabras Pedro les habló y les aconsejó diciendo: apártense de esta gente perversa. Verso 41. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. Con un solo discurso. ¿Ok? Si lo leemos todo, no creo que nos lleváramos 10 minutos en leer todo el discurso de Pedro. En 10 minutos se echó a la bolsa 3,000 personas. Dice Pepe Prado, hoy ni con 3,000 discursos ganamos una. Imagínense si siguiéramos a esta velocidad, 3,000 personas por discurso. Ustedes, hermanos, si cada uno de ustedes se propusiera avisarle a uno, convertir a uno, hablarle de Jesucristo, insistirle, como dice el apóstol San Pablo a Timoteo, a tiempo y a destiempo, con oportunidad y sin ella. No en una semana, un año. En el próximo Pentecostés ya no cabríamos en este templo. En un año
Uno cada uno. Ya no cabríamos aquí. Ahorita estamos más o menos como el 70% de capacidad. Uno más que trajera cada uno, un amiguito, una amiguita, que, oye, así como los invitan, ¿verdad? No invitan a los huercos a su casa. Oye, papi, es que quiero invitar a Juanito para que venga a quedarse, ¿no es cierto? Las amigas, los amigos, ¿eh? Claro que podemos, chiquitos y grandes, todos los que estamos aquí. Y el año que entra, haber traído uno, nada más uno, no 3,000. Con 3,000 discursos, ganar uno. El año que entra, aquí en el templo ya no cabríamos en este año. El año que entra, año 2, ya no cabríamos ni en este ni en otro más. En el año 3, 4, 5 y en 10 años, claro que podemos juntar los 5 millones, 5,000 millones. Si cada uno de los cristianos, especialmente los católicos flojos, iba a decir una palabra más fea, pero me contuve porque me están filmando, se pusieran a jalar, claro que sí. ¿No podremos traer uno más a misa? Un año para hacerlo, ¿eh? No es para mañana. Un año, 365 días, para jalar una persona cada uno. Un amigo de la facultad, un amigo de la escuela, un amigo de la empresa, un vecino. Uno. Claro que podemos. La cosa es que querramos. La cosa es que nos decidamos y vean, mis hermanos, como se los he dicho en muchas ocasiones, esto va en perjuicio de nosotros. No les digo hace 100 años porque todavía no nacía, pero hace 40 años, hace 45 o 50 años, 45 años, 50 cuando tenía 10 años, yo podía salir a jugar en la calle con mis amigos. Y no ahí afuerita. Yo vivía en la colonia Mitras, que estamos recordando que en aquel tiempo, pues la colonia llegaba hasta Ruiz Cortines. De Ruiz Cortines para allá no había nada. Y yo iba con mis amigos en bicicleta a los 12 años. Me iba, pues, a unas granjas que iban por ahí, íbamos hasta los 7 cerritos, en bicicleta, toda la tarde. Mi mamá ni se preocupaba. Nos íbamos al fútbol, nos íbamos a las bicicletas. Yo podía salir a jugar. En mi casa, creo que los que sean del Chocomil para atrás recordarán esto. ¿Quién cerraba sus puertas? En la noche nadie cerraba las puertas. Afuera de nuestras casas estaban las mecedoras. Yo me acuerdo de la casa de mis papás que había 2 mecedoras de metal ahí y ahí estuvieron toda la vida. Nadie se las llevaba. Yo me acuerdo haber ido al centro con mi papá en una ocasión que íbamos a comprar algo que él necesitaba de un micrófono, no sé qué cuento. Padre Mier. Sí, Padre Mier. Padre Mier, por donde está ahorita la zona rosa, ¿no? Y yo me acuerdo que mi papá se bajó del carro, dejó las llaves ahí, ¿no? Fue a comprar lo que necesitaba. Digo, no nos tardamos nada, ¿verdad? Ciertamente iba nomás a comprar algo así. 10, 15 minutos y dejó las llaves ahí adentro. Claro que el carro abierto, ¿no? Ahorita. Tienes que ponerle 10 alarmas y un perro y un guardián y uno de fuerza civil ahí cuidando tu carro, ¿verdad? Y a ver si lo encuentras cuando regreses, ¿verdad? Es en perjuicio nuestro lo que hemos hecho, hermanos. Al no evangelizar, hemos dejado que el enemigo tome posesión del corazón del hombre y lo convierta en un ser peligroso para nosotros mismos. Todo esto ha sido en desventaja de nosotros. Y seguirá siendo en desventaja. ¿Qué va a hacer de estos huercos que ahorita ya no pueden salir a la esquina? ¿Qué va a pasar en nuestra sociedad en el 2025? ¿Cómo será la humanidad en el 2025, en donde solamente 2,600,
2.600 millones de personas van a ser cristianas. ¿Y los demás? Sepan ustedes qué vayan a hacer. O sea, necesitamos en este Pentecostés decir, oye, ¿qué estoy haciendo yo de lo que el Señor me pidió? Vayan y hagan discípulos. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y dice, ¿y dónde están estos vatos? Pues no los envié. No, están jugando acá, Señor. Ven, mira, aquí están viendo la tele, el otro está allá en el fútbol, el otro no sé qué, el otro no sé qué, el otro. Acá están, no están allá en la misión. No están haciendo lo que tú les pediste. Y nos dio el equipo, dones y carismas. Principalmente, hoy hemos escuchado en la carta, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, un don maravilloso. Se llama el don de lenguas. Este don de lenguas, escuchamos hoy, que bajó como una gran llama de fuego. Y de esta llama de fuego se empezaron a repartir. Y es muy interesante, ayer que lo estuve leyendo en griego, está interesantísimo porque el tema es que fue un solo fuego el que baja, y por eso dice como lenguas de fuego, porque así les llamamos, ¿verdad? Las lenguas de fuego, o sea, esas llamaradas, esas llamaradas empezaron a distribuirse en cada uno de los que estaban ahí presentes como un signo de la presencia de Dios en sus corazones, del Espíritu Santo. Y tampoco es coincidencia que se llamen lenguas de fuego. El fuego es algo que abraza, es algo que consume. Cuando decimos, no hombre, ando bien caliente, ahorita voy de... El fuego es la pasión. Con esa pasión salió Pedro. Con esa pasión es con la que conquistó 3,000 personas ese día. ¿Por qué? Porque traía el fuego del Espíritu, de esas lenguas. Y esas lenguas, en el pasaje que hoy hemos leído, tiene su doble manifestación como siempre se ha dado en la iglesia. Esa acción del Espíritu, que es el carisma fundamental para la evangelización, tiene que ver con la lengua, porque es con la que hablo. El que no tiene lengua, pues no lo entiendo, ¿eh? El que ha perdido la lengua por alguna cuestión, pues no le puedo entender. Bueno, necesitamos la lengua para hablar. Por eso es las lenguas, el don de las lenguas. Y para evangelizar necesitamos que esta lengua funcione de dos formas. Una para adentro y otra para afuera. Una para hablar con Dios y seguir en este diálogo, en este encuentro, que me siga capacitando para evangelizar, porque lo que voy a hablar no viene de mí. Recuerden ustedes que Jesús dice, lo que yo les digo es lo que le he oído al Padre. O sea, Él habla a nombre del Padre y nosotros hablamos a nombre de Cristo. ¿Ok? Entonces necesitamos una lengua para adentro y una lengua para afuera. Una lengua que hable con Dios y una lengua que hable con los hombres. La lengua para adentro, la lengua para hablar con Dios, se llama glosolalia. Es un don en el que, como lo narra San Pablo, es una forma particular de hablarle a Dios. Quiero que leamos dos textos, 1 Corintios 14:2. Dice, aquel que habla en lenguas extrañas habla a Dios y no a seres humanos, pues nadie le entiende. Es un don que hemos escuchado en la renovación carismática y de ahí se ha ido esparciendo a la comunidad en general cristiana. Es un don que nace en Pentecostés y es un don que todos necesitamos para hablar con Dios. Ciertamente no todos pueden tenerlo manifestado como está en este texto, o como a veces se manifiesta dentro de las reuniones de oración en las que efectivamente no se entiende a nada. Lo que nos quiere decir el texto en la glosolalia es que necesitamos tener un diálogo con Dios. Tenemos que tener esta lengua, esta forma de comunicarnos con Dios. Nos queda más claro si vemos Romanos 8. Es el versículo 26.
Dice, de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Ahí está otra vez la referencia al don de la glosolalia. Es un don que nos empuja a hablar con Dios, con gemidos o no con gemidos. Es hablar para adentro, es hablar con Dios que mora en nuestro corazón, para que en ese diálogo Él siga instruyendo nuestra vida y la siga calentando, para que desde ahí podamos utilizar la otra manifestación del don. La otra manifestación del don se llama xenoglosia y tiene que ver con la forma de expresarnos de forma que todos nos puedan entender. Nos dicen hoy en el texto que hemos escuchado de Hechos que entre los que asistieron había medos, partos, elamitas, gente venía del Ponto, de Frigia, de Egipto, en fin, de todos los lugares conocidos de aquel tiempo. Y dice, y todos lo oían hablar en la misma lengua, en su lengua propia. Hagan de cuenta que yo fuera chino, ¿verdad? Ustedes mexicanos, y entonces yo estoy diciendo, y ustedes están entendiendo, hermanos, por eso ustedes deben de hacer esto y lo otro. ¿Qué rollo? Si está hablando en chino, este es chino y lo oímos hablar. Esa es la xenoglosia. Y si aquí hubiera chinos, rusos, alemanes y de todos, y yo hablo en español y el don se manifiesta, todos me entenderían. En su propia lengua se llama el don de la xenoglosia. Es el don con el cual nos equipó para predicar. No para que, déjame ver si me da el don porque me están mandando de la empresa ahorita a China, entonces pues me ahorro lo del curso, ¿verdad? No es para hacer business esto. Es para predicar. Sí, es para predicar. Cuentan que cuando llegó San Francisco Javier a evangelizar toda la parte allá de las Filipinas y toda esa parte, ¿verdad? Pues hablaban tagalo. Y dicen que él hablaba en español. Él nunca había conocido el tagalo. Y él hablaba en español y los indígenas, la gente que vivía ahí, le entendía perfectamente en su lengua. O sea, no es algo que ocurrió nomás ahí, es algo que sigue ocurriendo. Pero ocurre ahora de una manera muy importante y por eso hoy quiero pedirles, suplicarles, como dice San Pablo, te suplico delante de Dios que hoy le pidan al Señor el don de lenguas. No para en una asamblea, no. No para agarrar e irnos a China, no. Sino verdaderamente para poder cumplir la tarea. Necesitamos hablar con Dios y necesitamos hablar con la gente de nuestro tiempo. Hoy el don de lenguas nos sirve para que los hijos nos entiendan, porque no nos entienden. Y es lógico, hablan otro lenguaje hoy los chavos. Hombre, está bien chido. Qué bueno que está chido, ¿verdad? No manches, papá. Manchar. ¿De qué estás hablando? Es un don que me facilita el poder comunicarme con la gente. Todos nosotros, hermanos, creo que en general, pues nadie iba a ir a China a evangelizar, ni va a ir a África a evangelizar. Pero tenemos toda una sociedad que evangelizar. Tenemos un montón de chavos que no nos entienden en nuestros lugares de trabajo o de estudio, porque hablamos lenguajes diferentes. Hijos que no entienden a los padres y padres que no entienden a los hijos. Porque no hablamos la lengua común. Y este fue el gran problema. Recordarán ustedes que todo esto empieza pues en la Torre de Babel. Cuando la soberbia del hombre, quiso conquistar a Dios por su propio cuento. Y ahí nos dividimos. Y entonces empezamos a hablar todos de manera que no nos entendemos. Y hoy pasa eso. Y por eso es bien difícil evangelizar, porque no nos entendemos. Algo que está haciendo maravillosamente el Santo Padre es empezar a hablar nuestro lenguaje.
Es empezar a hablar con los signos y los elementos que corresponden a la sociedad de este siglo XXI. No a los términos y a los signos con los que se hablaban en otro tiempo. Ahora que estuve en ejercicios espirituales esta semana pasada, el predicador nos decía que en una ocasión llegó uno de sus hermanos, él es misionero de Guadalupe, y entonces que estaba en la misión, y entonces llegó un misionero pero español, y entonces estaban ahí un grupo de niños y les empezó a decir: ¿y vosotros cómo estáis? Qué bueno, bendito Dios, y así, ¿no? Y entonces el que le dice uno al otro: fíjate, habla en el lenguaje de la liturgia. Qué lengua rara esa, ¿verdad? Pero bueno, habla como hablan, pues, la liturgia, porque pues así los textos, ¿verdad? Que vos y no, ya ahora ya se han cambiado, pero bueno, todavía existe esto, ¿no? Entonces, hay una barrera ahí de lenguaje, ¿no? Bueno, el lenguaje que Dios ha puesto en nuestro corazón es el amor. Es el amor. Hablamos hacia adentro con el amor a través del don de la glosolalia y hablamos el lenguaje del amor con la gente que nos está cerca. Ese es el primer elemento en la evangelización, la caridad. La caridad. Por eso, si ustedes se fijan en el capítulo 12, al final, cuando está hablando todo este elenco de los dones, dice: les voy a hablar del don por excelencia, que es el don del amor. Por eso nuestra evangelización se quedó tan atorada aquí en México, porque mientras que ellos venían a hablarnos del Dios eterno, pues al mismo tiempo nos pisaban el cuello y nos hacían esclavos. ¿Quién te va a creer? ¿Quién va a querer formar parte? Solamente quieres formar parte pues para que no te pisen el cuello, ¿verdad? Pero no porque estés convencido que esta sea la mejor opción. En cambio, los paganos en la primera etapa de la iglesia, imagínense que los dioses eran bien sanguinarios, eran bien terribles todos los demás dioses, y de repente se les presenta el Dios del amor, el Dios del perdón, el Dios de la misericordia, el Dios que le dice a la mujer aquella que estuvo, pues la agarraron infragante ahí: ¿quién te condena? Nadie, yo tampoco. Ay, Carlitos, eso ya no lo entendí. Yo quiero de eso, yo quiero vivir con un Dios que me ame así. Por eso la gente que no habla hacia adentro con Dios, no puede hablar hacia afuera con el prójimo, porque no lo va a hacer con amor. La primera palabra que tenemos que dar no es propiamente, pues, un sermón así de que ustedes lo mataron, no lo mataron. No, la primera palabra hoy para la gente de nuestro siglo es: Dios te ama. Este era el querigma. Dios te ama. Y tienes que decirle que Dios le ama con tu propia vida. ¿Por qué los hermanos han avanzado tanto en su predicación? Aquí están las estadísticas. ¿Por qué han avanzado tanto? Porque la primer predicación que hacen es cuando estás en necesidad. Hermano, sé que usted perdió a su esposa, aquí estamos, la comunidad, para ayudarlo, para apoyarlo. ¿Qué se le ofrece? Le cuidamos a los niños, le ayudamos con las colegiaturas, le traemos comida. La palabra de la caridad. Ese lenguaje lo entiende todos. Es el lenguaje que entiende el papá cuando tú le ayudas, cuando tú eres servicial con tu papá, con tu mamá. Es el lenguaje que entiende el hijo, aunque diga chido y no sé qué más. Entiende el lenguaje del amor, de la caridad, de la comprensión. Es el lenguaje que entiende el compañero de trabajo, que lo ves que se está afanando y tú puedes llegar y ayudarlo. ¿Qué te ayudo? ¿En qué te apoyo? Que lo ves que está preocupado y te le acercas. ¿Qué te pasa, hermano? Anímate, Dios te ama, tiene un plan para ti. Es el lenguaje del amor, es con el que nos tenemos que acercar. Tenemos que dejar ya nuestra pasividad y empezar a interesarnos por la salvación de nuestros hermanos, por su vida, en su vida humana, sus necesidades. Cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros, recuerden que es amor, Romanos 5:5.
Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Y esto es lo que hoy la Iglesia Católica y todas las iglesias cristianas tienen que hacer. Y tenemos que salir ya de nuestra pasividad y de importarnos un cacahuate en nuestro mundo y a ver quién evangeliza. Pues nadie lo va a hacer y ya ven que nadie lo ha hecho. Aquí están las estadísticas. Y si seguimos así, hermanos, ¿qué mundo les espera a los chavos del 2025? Y no es mucho, son 10 años. Lo vamos a ver ustedes y yo. Lo vamos a ver. Podríamos ver una realidad diferente. Cada uno tiene que usar todos los medios que estén a su alcance. Ahora, gracias a Dios, pues ya también a través de evangelización activa, vamos a poder tener la Biblia. Iniciamos, si Dios quiere, el día de mañana con las clases de Biblia, ahora por internet, para que ya no tenga que salir la gente. O sea, bueno, no puedo ir a todas las casas yo, bueno, pues ahora puedo entrar a través de ese hilo. Bueno, porque ahora ni es ni hilo, ¿verdad? Entra quién sabe por cómo, pero ahí entra, ¿verdad? Por el aire entra, ¿verdad? Y bueno, cada quien invente, haga algo, no se quede ahí. La semana pasada decían, no se queden ahí parados. Hermanos, basta, ya, basta. Católico, ponte la pila. Hay que cambiar el mundo. No lo voy a cambiar yo el Padre Nuestro, ni con mi clase de Biblia por internet, no lo puedo hacer. Cada uno, cada uno comprométase. ¿Ya tengo los planos de la ampliación? Ya los tengo listos. Pero ¿para qué la construíamos ahorita? Vamos a comprometernos. Yo me comprometo a construir el templo y ampliarlo para que quepan aquí 1,320 gentes. Y ustedes se comprometen el año que entra a traer una persona cada uno. ¿Qué huele? ¿Le entramos o no le entramos? Sí, porque a lo del compromiso es cuando ya... ¿ah? Está bonita la predicación, ¿verdad? Las estadísticas, sí, pero ahora ponte a jalar, comadre. Uno cada uno, no 10, ni 20, ni 3,000 como Pedro, qué bruto. Bueno, qué padre que lo hizo. Tú uno nada más, una amiga. Órale, comadre. Véngase, comadre. Tienen 1 año. Está grabado. Vamos a ver si el año que entra, pues estamos los mismos gatillos aquí, ¿no? O veo caras nuevas. Hermanos, hay un mundo que cambiar. Jesús nos ha enviado. Así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Pongámonos a realizar la obra que el Señor nos ha encomendado para poder transformar nuestro mundo y nuestra sociedad. Alabado sea Jesucristo.